tardes, compañeras y compañeros. Pues vamos a continuar esta tarde con nuestro programa del Cuarto Congreso Internacional de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, este miércoles 9 de abril, con el eje temático La docencia como proyecto de vida laboral y de servicio, aprender y disfrutar juntos. Iniciamos con nuestro primer ponente en línea, que es la licenciada Solia María Centeno Castro de Baglivo. Ella nos va a impartir el tema, el estudio de los ancestros familiares como metodología educativa de autoconocimiento. La licenciada Solia María Centeno, ella es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Cuenta con certificaciones en neuroventas, liderazgo, coaching empresarial, neurooratoria y sanación emocional. Es docente en ventas, liderazgo y desarrollo personal en la Universidad de Bolivia, México y Perú. Es directora de la revista digital Notino AJ y columnista en la revista Cultura de Cambio. Coordinadora de Educación en Bolivia de la Organización Internacional Mundo Rural, integrante del directorio de la Sociedad de Escritores de Bolivia y de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Forma parte de la Sociedad de Italianos en Santa Cruz. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destacan La muerte fue la liberación y Sobreviviendo al sistema educativo. Es coautora en 6 libros bestsellers en México y Estados Unidos. Actualmente es integrante virtual de la comunidad de estudiantes de Yam Nou, con sede en Jerusalén, Estado de Israel, con el tema El estudio de los ancestros familiares como metodología educativa de autoconocimiento. Le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Solia María Centeno Castro Baglivo. Si es tan amable de iniciar, por favor, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a la Universidad Montessori por la gentil invitación. Me encuentro en Santa Cruz de la Sierra, la región oriental de mi país, Bolivia, y estoy muy contenta de poder compartir estas investigaciones que me inspiran mucho en este camino de desarrollo del ser y crecimiento personal que a nivel personal vengo desde hace mucho tiempo. Voy a proceder a compartir pantalla ahí tengo mi presentación. Les voy a contar un poquito cómo llegué a este tema. El tema que elegí para poder compartir con ustedes es el estudio de los ancestros familiares como metodología educativa de autoconocimiento. Bueno, mi nombre es Solia Centeno de Baglivo. Soy de profesión abogada, no era, aunque ya no esté en el ejercicio de la profesión. Fueron años donde agarré mucha experiencia en lo que es tema de relaciones humanas. Y bueno, pues por cosas de la vida dejé la profesión, eso ya es una historia personal, y me transformé en esta nueva persona. Obviamente la información, cuando tú estudias en la universidad, tu carrera, la gran riqueza que te da es el crecimiento personal y las relaciones humanas en el desarrollo de tu carácter, de tus valores, de tu conducta, cómo tú lo aplicas para poder mejorar como persona y ayudar a mejorar a otras personas. Tuve la bendición de trabajar con comunidades internacionales, como ser abogada del Consulado de Argentina y Uruguay en esos años, de entidades financieras. Luego pasé al comercio buscando independizarme, generarme ingresos de manera independiente, desarrollé networking, multinivel, y por cosas de la vida, pues un testimonio de frustración personal, llego a donar a un documental internacional que se llama Un crimen llamado educación. Y es aquí cuando viene el inicio de mi carrera como investigadora, educadora, docente en plataformas educativas, life coach, y ahora que disfruto, que es el tema de escritora. Este es el documental que les comentaba, lo pueden encontrar de manera gratuita en YouTube. Es un documental en que se llama Un crimen llamado educación. Y a raíz de ese documental nace un testimonio, y a raíz de ese testimonio nace este libro. Este libro yo le agradezco mucho, que es el que me ha abierto las puertas. Gracias a este libro estoy aquí con ustedes. Gracias a este libro he podido llegar a plataformas educativas digitales donde me comenzaron a invitar, pues hoy en día mi carrera comenzó a crecer y la investigación es uno de los temas que me apasiona. ¿Cómo llego al estudio de los ancestros? Cabalmente en ese libro que les comentaba, yo hago un estudio, una autobiografía de mi vida, buscando las raíces de
por qué nosotros repetimos la historia y cómo podemos ayudar de la manera educativa a darle herramientas de autoconocimiento a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nosotros de manera personal, para evitar que las historias de dolor se repitan y sobre todo la famosa crisis existencialista, intento de suicidio y el problema de conflictos de relaciones entre padres e hijos, como desde el colegio, desde la universidad, desde la docencia, desde las aulas educativas, cómo podemos brindar herramientas a nuestros estudiantes para que puedan salir adelante. Entonces, yo comienzo desde un principio. ¿Qué dice la historia de la humanidad? Pues descubro que en las culturas antiguas, aquí tengo un mapa donde pueden ver Mesopotamia, China, la parte de México, la parte del Imperio Incaico en Sudamérica, la parte de India, en la parte de Egipto. Todas estas culturas han dejado grandes monumentos. Monumentos con mucha información, tanto en piedras, en templos, en escritos, en vasijas, en todo lo que es la arqueología. Se ha encargado obviamente de pasarnos la información de toda aquella cultura que se desarrolló en el pensamiento humano de estas culturas. Y estas culturas pues ya tenían conocimiento de lo que es la integridad. Y obviamente, ¿qué es la integridad? La unión de cuerpo, mente y espíritu, que tú puedas como ser humano, lo que tú piensas, lo haces y lo sientes. Y hoy en día en coaching y en el tema de los mentoring pensamos que es un descubrimiento nuevo, pero en realidad esto viene de mucho tiempo atrás. Y estas culturas antiguas pues hablaban de principios básicos. ¿Cuáles eran estos principios básicos? Primero, que tenían creencia en una existencia superior. Todos coinciden que había un ser superior que había creado al hombre y había creado la humanidad. Por lo tanto, al existir una existencia superior, esta vida era de paso, esta vida era de tránsito. Por eso en la antigüedad no tenían miedo a entregar su vida por el honor, por la dignidad, por la muerte. Estamos comenzando a hablar de los famosos linajes ancestrales. Ahorita vas a comprender por qué te cuento esta historia, así que no te despegues porque apenas estamos comenzando. Entonces, al entender que existía una creencia superior, un ser superior, ellos tenían la conciencia de que vivir en este plano, la aspiración era tener una vida con dignidad y obviamente morir con dignidad. Por eso se hablaba mucho del honor. El honor era un valor muy alto y entregar la vida era un honor también, sobre todo cuando era por una causa. ¿Dónde están las pruebas de que estas culturas antiguas tenían conocimiento de que existía, de que tenían la conciencia de que esta vida era de paso y que ellos tenían que dedicarse a hacer lo mejor posible el rol que les había tocado de nacimiento? Pues tenemos a la cultura egipcia, lo que hoy llamamos aura. Ellos ya tenían conocimiento por las diferentes capas de energía que tenemos, que hoy lo vemos como campos energéticos. Ellos ya lo tenían, ya tenían el conocimiento y ya lo enseñaban en sus estratos altos. Hablaban del cuerpo físico, del cuerpo espiritual, de la forma, de la fuerza vital, del alma, inclusive el corazón. Ya hablaban del corazón, del lugar donde habitaba la razón, la conciencia y la moralidad. Imagínense que hace unos 5 o 6 años atrás, recién investigadores científicos del primer mundo ya han hecho público de que tenemos 2 cerebros, no solo el cerebro que tenemos en la cabeza, sino que el corazón es un segundo cerebro, y se piensa que es un descubrimiento actual de la neurociencia, cuando en realidad los egipcios ya hablaban que el corazón era el centro de el pensamiento, la conciencia y la moralidad. Hablaban del poder del nombre, el poder sagrado de la palabra, la sombra, lo que Carl Gustav Jung comienza a hablar recién en el siglo pasado. Pues aquí ya los egipcios hablaban de la sombra, y obviamente el cuerpo luminoso, lo que hablamos, la luz y la inteligencia. Aquí está lo que les comentaba. Existe información de que los egipcios designaban al corazón como el centro de los sentimientos, el centro del pensamiento, de la memoria, la inteligencia, la conciencia, la imaginación, el valor, etcétera. ¿A qué quiero llegar? Que ya esa integridad de cuerpo, mente y espíritu, esa conciencia de que yo tenía que ser mejor persona y tenía que hacer mi rol lo mejor posible, la congruencia de mis actos, ya había una conciencia en las culturas antiguas. Y esta conciencia llevaba a comprender por qué era importante la crianza y la educación de los hijos. También en el Imperio Egipto podemos ver
que ya se hablaba de una educación familiar y de la importancia del núcleo básico que hoy en día decimos de la sociedad, que es la familia. En las mismas esculturas y los restos arqueológicos vemos cómo representaban la figura de la familia, madre y padre al lado y los hijos también al lado. Y abajo de la imagen pueden ver cómo eran los nacimientos. Era una reunión familiar, era en casa, la mujer rodeada de sus tías, sus madres, sus hermanas. Había unos hábitos que aseguraban que la madre esté en el mejor estado para poder traer la encarnación del nuevo ser. Y de aquí viene lo que es la sexualidad sagrada de la mujer. La vagina era considerada una puerta de salida a este mundo o una puerta de ingreso desde el plano espiritual al plano terrenal, y el acto sexual pues era un acto de trascendencia donde se creaban puentes entre dos mundos. Esta conciencia, esta mentalidad pues hace que en la antigüedad se hable mucho del símbolo de la diosa, que la mujer era sagrado, y aquí obviamente viene el respeto y la honra a la madre. Muchas culturas en la antigüedad, quien definía el linaje ancestral y quien definía el poder y la herencia, pues era a través del vientre materno. La cultura judía todavía conserva eso, por ejemplo, solamente una mención de las pocas culturas que sobrevivieron de la antigüedad. Las demás culturas se fue perdiendo, se fue perdiendo esta información, pues y ahí es cuando viene el tema desde el apellido paterno y se va perdiendo el tema de la parte materna. Otro tema importante de la antigüedad para considerar de dónde sale esto de los valores y el linaje ancestral y por qué era tan importante, era el pensamiento de ser feliz con su parte. Cuando los niños nacían, tenían el hábito de seguir los roles de la mamá y del papá. Como la mamá y el papá de 0 a 7 años acompañaban al hijo, entonces los hijos tenían mayor estabilidad emocional y congruencia porque sus padres y educadores y maestros era mamá y papá. No tenían mentores y tutorías, a no ser que sean grandes reyes, sacerdotes o chicos con habilidades especiales, pero normalmente la seguridad y estabilidad emocional venía directamente en la casa, en el hogar. Si mi padre era agricultor, yo aprendí habilidades de agricultor. Mi padre era guerrero, aprendí habilidades de guerrero. Mi padre era un sacerdote, aprendía las habilidades de sacerdote. Y así, inclusive las grandes riquezas e imperios económicos se fueron construyendo por los hábitos que se fueron mejorando generación tras generación, cosa que hoy no se ve. ¿Por qué? Porque se va perdiendo ese conocimiento de quién fue mi mamá, mi papá, mi abuelo. Entonces, de la misma manera, toda esta información quedó documentada en escritos que hoy en día ya son de conocimiento público. Ahí se ve cuán importante era transmitir esta información a través de estos valores de generación en generación. Y aquí viene ya entrando en materia lo que es el culto a los ancestros. ¿De dónde nace este tema del culto a los ancestros? Pues ahí vemos desde la prehistoria, porque todas estas culturas son miles de años antes de la era, de lo que se llama inicio de la era cristiana. Pues esta época o era común, en esta época ancestral, toda esa información con el tiempo se va transmitiendo, y es lo que hoy en día vemos en muchas culturas, que es el concepto de respetar la memoria de los ancestros. En muchas culturas hoy en día vemos que todavía existe la creencia de que los espíritus de los antepasados están presentes y pueden influir en la vida cotidiana, la realización de rituales sagrados para honrar a los antepasados, la creencia en la importancia de mantener conexión con antepasados, y toda esta información que viene desde la época de la historia de la humanidad tiene relación con los libros espirituales. Ahora sí vamos a entender el tema de los libros, de los valores espirituales que tenemos en el mundo, que podemos resumir en 3: honrar a los padres en vida. Segundo, pedir la bendición de los padres en vida. Todavía hay algunas culturas que donde se pide la bendición a mamá y a papá. Y tercero, honrar la memoria de los padres después de muertos. Yo me tomé la molestia de investigar en una de las culturas que mantiene su sabiduría ancestral más atrás. Hablamos en este caso de la Torá, que viene a ser lo que en otras religiones le llaman el Antiguo Testamento, y encuentro esta publicación del rabino Moshe Levi, de un sabio de Israel, de la región de Bnei Brak, donde nos da 2 citas que son de donde viene el tema del respeto a los ancestros, que hoy en día está en los códigos civiles y códigos de familia de la mayoría de los países en el mundo. El primero, que está en Shemot, Éxodo, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Hashem, tu Dios, te da. Ese es el primero. Y el segundo, que está en Levítico, la parasha de Vayigrá,
el hombre temerá a su madre y a su padre, y mi Shabbat, o sea, el día de descanso, guardaréis, yo soy Hashem, vuestro Dios. Ya vemos que estas frases, este pensamiento, estos mandamientos, vienen de toda esa sabiduría ancestral que se va acumulando de la honra a los ancestros que hemos visto en la primera parte de la historia de la humanidad. Yo me pongo, sigo estudiando, profundizando y veo la pregunta, cómo esta cultura trata a sus ancestros? ¿Cuál es la parte ideal? Recordemos que la cultura judía domina cómo es el tema económico en el mundo, más del 30% de los premios Nobel vienen en el tema judío, y para bien o para mal en muchas áreas, pues ellos tienen el control. Entonces, cuando hay crecimiento de una cultura, hay expansión en áreas del conocimiento, lo primero que hay que investigar es cómo son sus hábitos de vida para comprender qué están haciendo para poder tener ese empoderamiento a nivel generacional, porque al fin y al cabo las culturas son para estudiar y sacar lo mejor y ver qué podemos mejorar también en el mundo. Cuando reviso, pues ahí como ven en pantalla, ellos tienen ciertos hábitos de respeto y cuidado en la familia, y uno de esos hábitos es el tema de la preparación de la comida, un hábito ancestral donde la familia se reúne entre todos en la cosecha, en la siembra, en la preparación de alimentos, y eso genera lazos de seguridad y de confianza a través de un hábito diario en algo tan sagrado que es el alimento, que permite una conexión familiar, y en los niños crea una sensación de seguridad y estabilidad emocional. Esto hoy se ha perdido porque hoy en día ya muchas familias ya no almuerzan juntas, ya la madre ya no tiene el hábito de quedarse a cocinar, la cocina muchas veces hay servidumbre o mandas a un mensajero que te traiga de un restaurante. Entonces se ha perdido ese hábito diario que son la base del respeto en la familia, y eso es lo que va generando el distanciamiento que hoy en día pues se va reflejando en un montón de familias que se van destruyendo, o en hijos que ya no les interesa, que ya no tienen el respeto a los padres, porque estos se construyen en hábitos desde niños. Y como vamos viendo en pantalla, ellos ya tienen un checklist, un listado de mandamientos, de hábitos, donde no atienden a sus padres por obligación, sino lo hacen por un tema de respeto, porque simplemente porque recibieron la vida. Y ellos van más allá. Ellos dicen que honrar a los padres y tener esa relación con los padres define, en los niños, define en la adultez tu relación con Dios. Porque cuando pensamos en Dios, normalmente los latinos, ¿en qué pensamos? Decimos padre, padre amado, padre. ¿De dónde viene eso? Pues viene precisamente de tener consciente de la existencia superior. Y cuando somos niños, ¿quiénes son esa existencia superior? Sean biológicos o sean por crianza, pues son la primera figura paterna que te cría y la primera figura femenina que te cría. Entonces, cuán importante es ir comprendiendo esta información para saber qué tipo de metodologías hoy en día, qué tipo de, cómo podemos nosotros aplicar en las aulas, qué tenemos que rescatar, cuál va a ser nuestro aporte para poder ayudar a los chicos, a la nueva generación, a que vayan recuperando esos valores y esas enseñanzas de respeto. Pues para eso tenemos que comprender la historia de la humanidad, para eso tenemos que comprender por qué es tan importante el tema de qué era lo que funcionaba, de dónde sale el culto de los ancestros, de dónde sale la honra a mamá y papá. Cuando uno va comprendiendo la historia, va entendiendo por qué es importante ir insertando materias de educación emocional y materias de valores, y por qué hay que insertar el estudio del árbol genealógico de los ancestros como metodología educativa para la sanación de las heridas emocionales que hoy en día son el resultado de la destrucción de las familias. Sí, cuando seguía estudiando esta cultura judía, pues veo también que ellos tomaban mucho el tema del padre difícil. Hay muchas historias de cómo los hijos con dignidad sabían sobrellevar las relaciones de sus padres, y si no lo podían sostener, se distanciaban, pero ante todo no perdían algo, que era el respeto, de manera alejarse si no tenían una relación saludable con sus padres, pero jamás maldecir, insultar, golpear, gritar, que es lo que hoy en día se ve, que es ahí donde hacemos el quiebre de los valores y relaciones, y obviamente pues se viene muchas veces una vida de sufrimiento, que es lo que se está viendo hoy, o chicos que agarran la escopeta y comienzan a matar o comienzan a tener experiencias en su vida que los alejan del núcleo familiar. Entonces aquí estamos viendo cómo estos paradigmas de respeto a los ancestros eran lo que sostenía a las antiguas culturas
que de acuerdo a la historia de la humanidad se hablaba de cientos de años de paz, cosa que hoy en día no podemos sostener a veces ni un día de paz en nuestros países. Pero en aquella época, ¿cuál era el secreto? Pues eran estos hábitos, todos esos principios que les fui comentando en la primera etapa, que ya la nación, el pueblo, lo tenía improntado en la mente. Ahora, ¿qué dice la filosofía y la literatura universal? Bueno, la literatura y la filosofía son un reflejo de las tendencias del pensamiento humano en cada época histórica. Aquí, por ejemplo, uno de los grandes maestros de la literatura alemana dice: dichoso aquel que recuerda con agrado a sus antepasados, que gustosamente habla de sus acciones y de su grandeza, y que serenamente se alegra viéndose al final de tan hermosa familia. Entonces, Goethe es uno de los grandes representativos, y aquí vemos cómo él se ve por debajo de todo este linaje. Entonces ya se habla de una tendencia de respeto ancestral. Aquí hay otra frase que es mucho más conocida: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La dijo José Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, en el que estuvo entre 1863 y 1952. Ya sabemos de dónde viene. Entonces la tendencia era rescatar esas creencias y esos pensamientos ancestrales. Hoy en día tenemos una gran cantidad de información en el tema de los ancestros. Ahí les muestro en pantalla algunos de los libros, tanto desde la perspectiva arqueológica, desde la perspectiva hasta la perspectiva psicológica, mental, esotérica, energética, emocional, independientemente de la perspectiva que tenga cada persona en su camino de crecimiento personal. Todos estos libros van a fortalecer algo tan básico como es la comunicación entre padres e hijos, tus ancestros, y crear la mentalidad de que somos un reflejo de nuestros padres en palabras, emociones y relaciones. Por eso es importante el conocimiento de la historia de mis ancestros, de mis padres, de mis abuelos, para que yo pueda definir cuál es la carga emocional que voy heredando. Aquí tengo en pantalla la frecuencia de emociones, la escala de frecuencia de emociones que hizo el doctor David Hawkins, donde se ve, esto ya es conocido, esto ya está difundido en muchas conferencias, escuelas de pensamiento. Ya está prácticamente aceptado, ya no es un secreto para nadie, de que existe una manera de medir las emociones en el cuerpo humano, y obviamente hay emociones que tienen más baja frecuencia, y el trabajo de cada uno de nosotros es estas emociones de baja frecuencia, transformarlas y subirlas en emociones de alta frecuencia. ¿Para qué? Para vivir mejor y sufrir menos. ¿Qué está pasando actualmente? Pues actualmente hemos llegado a esto que ven en pantalla. Se han perdido, se ha roto ese culto a los ancestros a nivel emocional, mental, espiritual. Se ha roto el tema de la honra a mamá y papá. Se ha roto el hábito de pedir la bendición a mi padre. Hoy se ve padres e hijos que se pelean de igual a igual, chicos que se van de la casa, se gritan, temas de muy tristes en la crónica roja, de chicos que matan a sus padres y cosas así. Y se llega a esto, ¿no? Destrucción del hogar, destrucción de la familia, el famoso empoderamiento femenino, que la mujer puede hacer el rol de hombre, que no necesita al hombre, que yo puedo agarrar un vientre de alquiler, y tantas cosas que se han ido desmoronando, y se ha perdido esta conciencia espiritual primigenio de lo que es hombre, mujer y mamá y papá, ¿no? Que eso viene no solamente biológicamente hablando en libros sagrados, sino desde el concepto de lo que es creación del hombre y creación de la humanidad. Entonces el resultado es este: cuando yo pierdo esa conexión de seguridad y confianza con mis ancestros, no conozco mi linaje, no conozco la historia de mi familia, no sé de dónde vengo, no sé qué valores tengo, entonces obviamente voy a vivir en una crisis existencialista donde no voy a tener claridad de mi identidad. Y estas preguntas que ves en pantallas son las más frecuentes. Hay jóvenes, inclusive adultos, que hasta ahora se siguen haciendo estas preguntas, y por más que estemos en 40, 50 talleres, mientras yo no sepa de dónde vengo, conozca mi historia, conozca qué le funcionó a mi familia y qué no le funcionó, voy a seguir rondando en estas preguntas. Entonces, ¿ante qué nos estamos enfrentando y por qué es importante aplicar estas metodologías de conocer mis ancestros? Es porque el producto educativo actual es el miedo a ser responsable de nuestra propia vida. Entonces, y cuando yo me hago esas preguntas, comienzo a revisar qué tan necesario es aprender, aplicar estas metodologías de ver la cultura ancestral. Vamos a la biología humana. La biología humana nos habla que tenemos un cerebro emocional, el 85% de las muchas decisiones que tomamos tienen origen emocional.
Por lo tanto, al tener origen emocional y al tener neuronas espejo, que las neuronas espejo están desarrolladas en el ser humano, especialmente en la infancia, pues yo copio todo lo que veo. Y cuando copio todo lo que veo, comienzo a imitar y mis modelos de conductas son las personas que me van a rodear. Entonces aquí en pantalla les muestro, los psicólogos de hoy en día ya tienen esa claridad que la imitación es la base del aprendizaje de los niños. Los niños no hacen lo que escuchan, hacen lo que ven. Ya lo decía Joseph Joubert, que era un moralista y ensayista francés entre 1754 y 1824, los niños necesitan modelos más que críticos. Entonces, que muchas veces nos esmeramos en teoría, nos esmeramos en temáticas cuando nos olvidamos que los chicos, la mayor escuela está en los hábitos de la gente que le está rodeando. Aquí en pantalla, aquí les muestro un poquito un respaldo de más filósofos, científicos, médicos, neurólogos, que van ratificando que los pensamientos y las emociones dejan una huella física en el cerebro. Por lo tanto, todos los actos que nos transmiten emociones van a quedar improntados y van a quedar grabados en nuestra memoria emocional. Entonces, si yo soy consciente que soy un clon, que soy una copia, que me voy duplicando de todo lo que veo en mi niñez, entonces es importante que parte de que el sistema educativo sea un aliado estratégico de los padres para brindar herramientas a los niños y jóvenes en descubrir de dónde sale esa carga emocional, qué tipo de influencia ha recibido de los padres, cómo ha sido el embarazo, qué tipo de influencia, qué entrevista le va a hacer a la mamá en gestación y parto, cuáles han sido las personas que han estado en la infancia. Cuando yo tengo esas herramientas y comienzo a comprender esa carga emocional, de acuerdo a la psicología clínica, va a ser más fácil para mí poder sostener el estrés y la resiliencia en los tiempos difíciles. ¿Quién lo dice? Pues aquí les presento en pantalla a la doctora Robin Fibuch. Es una profesora de psicología de la Universidad de Atlanta, Georgia, conocida por ser una investigadora en la narrativa entre padres e hijos, es decir, las historias de las familias en relación con el desarrollo de la memoria autobiográfica, es decir, a través de escribir mi biografía, investigar las relaciones que he tenido en mi familia, pues se va desarrollando las habilidades de desarrollo de memoria, escritura, narrativa, identidad, manejo de trauma y afrontar. ¿Para qué? Pues para aprender a regular mis emociones y ser mejor persona. Ella dice que las historias de los miembros de familia cuando los niños saben su historia, sean buenas, malas, trágicas, de vergüenza, de humillación, de éxito, etcétera, tranquiliza a los niños porque saben que van a encontrar una manera de superar la situación. Y también que cuando los niños aprenden estas historias, se crea una historia compartida y se fortalecen los lazos emocionales y se les ayuda a dar sentido a sus experiencias. Es decir, así me pongan delante mío una persona mejor que yo voy a ser orgullosa de mi linaje, voy a comprender que esa persona que es mejor que yo tiene una historia diferente, producto de un avance, crecimiento de su árbol genealógico. Entonces yo al comprender que el mío está en desarrollo, no voy a sentir celo y envidia, más bien voy a ver qué de bueno ha hecho ella en su familia, qué salto han dado para yo también poder dar ese avance en la mía. Es una conciencia de mejora continua. Este doctor, Marshall Duke, que también es un doctor norteamericano que ha escrito más de 100 artículos, es doctorado en psicología clínica de la Universidad de Indiana, ha sido psicólogo clínico del Cuerpo de Servicios Médicos del Ejército de los Estados Unidos, la gente más difícil por el tema de la guerra y todo eso, y padre de 3 hijos y abuelo de 9, él en equipo con la anterior psicóloga que les presenté, entre los dos hicieron un estudio para definir, encontrar razones de por qué estudiar las historias familiares. Y ellos llegaron a esta conclusión, que estudiar las historias familiares aumenta la autoestima, el amor propio y el bienestar en los niños que lo aplican, son más resistentes, tienen mayor autoestima, funcionan mejor en la adaptación y tienen mayor sentimiento de buscar su bienestar, inclusive hasta en sus relaciones humanas van buscando mejorar, porque ellos se dan cuenta que en la búsqueda de poder sanar esas heridas, buscan personas que hayan superado esas etapas. Entonces, ahí viene el hecho de que uno es reflejo de las personas con las que se rodea, ellos comprenden que tienen que ir buscando personas con mayor equilibrio emocional. Entonces, eso permite que ellos, en vez de hundirse, vayan creciendo.
Y también descubrieron que los niños de las familias que contaban las narrativas familiares más coherentes, o sea, que sabían, tenían más elementos de información, tenían mejor autoestima, niveles más altos de competencia social, amistades de mayor calidad, menos ansiedad y estrés y tenían menos problemas de conducta. Y eso no solamente lo descubrieron ellos con las entrevistas, sino también fue secundado por la información de los padres, porque ellos dividieron dos grupos en la época de la caída de las Torres Gemelas. Cualquiera que investigue estos datos, que pueden hacer el screenshot, ahí toda la información van a encontrar respaldada en páginas oficiales. El grupo que trabajó las historias familiares y el grupo que no trabajó. Y al comparar, pues vieron que los niños que sí trabajaron las historias familiares fueron los que tuvieron mayor capacidad de autorregulación emocional. Ahora les voy a presentar los 7 tipos de historia que ellos consideran importantes trabajar con los niños, con los adolescentes o con los adultos para poder lograr esta autorregulación emocional y esta capacidad de transformar las heridas emocionales en inspiración para avanzar. Primero, historias de pobreza y riqueza, de familias inmigrantes rurales pobres que alcanzan el éxito financiero, alguien que cayó en el fracaso, tú y tiene una discapacidad y de repente lo mejora. El mensaje de esta trama es que se puede vencer a los monstruos y alcanzar el objetivo de la misión. Se desarrolla el héroe y sus descendientes son capaces de lograr cosas que antes no eran posibles. Entonces aquí como que sale un orgullo del linaje. El segundo tipo de historia son aquellas historias aterradoras de familias que han tenido tragedias de pueblos, naciones, pandemias, muertes quizás alrededor. El mensaje básico de esta trama es que con tenacidad y determinación se pueden enfrentar estos monstruos, estos desafíos y salir adelante. Tercero, búsqueda de alguien que se pone en marcha en busca de algo, cuántas personas del antepasado han tenido que viajar a otros países quizás buscando una cura o buscando un lugar donde puedan sanar su enfermedad. Estas historias enseñan el triunfo del espíritu familiar y ayuda a poner en contexto esas molestias del mundo donde las pérdidas se pueden convertir en grandes descubrimientos. Número 4, la tragedia. Las familias más resilientes son las que contaban historias trágicas, como negocios perdidos, matrimonios destruidos, pérdidas en las guerras, holocaustos, desastres nacionales. Y todo esto, ¿qué conciencia les generaba a los chicos? Pues en que se puede alcanzar el objetivo de la misión, sale el arquetipo del héroe y sus descendientes son capaces de lograr cosas que antes no eran posibles. Prácticamente un niño con una vida de tragedia se puede sentir el más empoderado del curso y puede ser el que tenga menos dinero, quizás el menos favorecido con habilidades, pero el solo hecho de saber lo que sus antepasados vivieron para que él esté con vida, eso puede crearle una conciencia de resiliencia y un espíritu de superación superior que aquellos niños que no tengan ningún problema. Después las historias de comedia, situaciones que pueden haber sido graciosas, que resultaron en grandes aprendizajes. Lo mismo que en esa época quizás les causó dolor, hoy en día se ríen de estos temas. También es una manera de crear esa empatía con los ancestros en el niño o en el adolescente que está aprendiendo la historia. Historias de renacimiento, cuando una persona se ha hundido en lo más bajo, puede ser en las drogas, en una enfermedad, en problemas económicos. Estas historias de renacimiento enseñan que las personas no solamente pueden cambiar, sino que también de una manera con drama, aunque sea, hay esperanza de que puedan salir adelante, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son familias de escasos recursos económicos y tienen una secuela de historia de recursos, de problemas económicos, esto le puede dar la fuerza a la nueva generación para que no sea una víctima de la corrupción o de los negocios ilícitos que muchas veces reclutan a personas con problemas económicos para aprovecharse de su necesidad y decirle, tú nunca vas a ser alguien nadie, por esto, eres pobre, te vas a morir pobre, así que vente para acá, pero pues si ese niño se le ayuda a comprender esa historia de pobreza como una historia de valentía, coraje y desafío, podemos estar creando personas resilientes en valores que difícilmente vayan a caer en estos negocios ilícitos. También es una manera de proteger a aquellos jóvenes menos favorecidos en la sociedad para que puedan construir una nueva historia. Y la última, que es el viaje y regreso, dejar el hogar de uno y luego regresar de alguna manera cambiando
para mejorar en su familia, el caso de la gente que va al servicio militar, que va por una enfermedad, una lesión y que se va lejos de una vida normal, lleva una vida normal para después retornar a su país. Estas historias de viaje y regreso se encuentran entre las más inspiradoras y esto obviamente ayuda a fortalecer esa resiliencia en los jóvenes que están estudiando a sus ancestros. Ahora, los expertos consideran que todas estas historias se resumen en tres. Ascendentes, la de aquellas familias que partieron de la nada y consiguieron un buen estatus social. Descendente, las que perdieron todo. Y oscilante, que es el relato de más éxito, aquel que sube y baja, sube y baja. ¿En qué medida viene la riqueza de crecimiento personal en la persona que estudia a sus ancestros? En la medida que tenga mayor acceso a esta información, que hoy en día hay muchos niños que ya no conocen a sus abuelos, no conocen a los bisabuelos, con esto de la división de la familia, que se van al extranjero, pierden el conocimiento de sus raíces, pues si eso no es saludable. ¿Por qué? ¿Qué dice la ciencia del cerebro? La ciencia del cerebro dice que él está diseñado para sobrevivir. Ahora entramos a los científicos de las neurociencias. Ahora vamos a comprender por qué. ¿Qué dice la ciencia en relación a los beneficios de aprender las historias familiares? Primero, que el cerebro está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. Por lo tanto, es importante estas historias que vienen a ser como el vaciado, la programación mental para que uno, porque uno no vive estas experiencias, pero cuando sabes que las llevas en tu sangre, sabes que está en tu memoria genética, sabes que está en tus genes, entonces hay una cierta confianza a nivel inconsciente, una tendencia a la confianza, donde tú dices, si mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo pudo, entonces yo puedo. Viene una seguridad. ¿Por qué? Porque sabes que lo llevas en tu sangre. Luego, ¿qué más dicen los neurocientíficos? Que el cerebro nunca deja de aprender. O sea que si yo hoy tengo 51 años, 50, y recién me estoy enterando de la historia de mi familia, yo puedo darle un giro a mi vida. De ser una mujer insegura, puedo transformarme en una mujer segura. De ser una mujer desconfiada, que no tengo conciencia espiritual, de repente puedo confiar en las leyes espirituales y decir, esto yo llevo en mi sangre, que lo puedo superar y lo voy a lograr. Mi abuelo se murió sin lograrlo, pues yo lo voy a lograr. Entonces, ese pensamiento, esa seguridad que nace desde el interior, viene cuando uno tiene conocimiento de qué madera está hecha, de qué madera está hecho, que eso es las historias que voy cargando en mi memoria ancestral. El cerebro cambia a lo largo de toda la vida y esta plasticidad es la clave del aprendizaje y la memoria. Entonces, ya vemos que el cerebro no es una máquina fija, sino que la neuroplasticidad, es decir, nuestras neuronas se van transformando y van creando nuevos conductos de información. Por lo tanto, en la medida que yo me vaya enriqueciendo con estas historias, yo puedo ir creciendo como persona sin haber vivido estas experiencias, solamente con la conciencia del conocimiento. El cerebro genera constantemente predicciones que nos ayudan a ser más eficientes a la hora de interactuar con nuestro alrededor. El objetivo es uno solo, evitar sorpresas, reducir la incertidumbre, mantener orden para ahorrar energía. Bueno, ya sabemos que el cerebro no le gusta sufrir, busca sobrevivir, no quiere sentir dolor, entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a esa sensación de tener seguridad? Pues la medida que yo sepa mi historia, mientras más sepa mi historia, mi cerebro va a saber en dónde tengo más probabilidades por herencia ancestral de tener más resultados y cuáles son las cosas que mi familia siempre le ha pelado, siempre ha errado, siempre ha tenido conflictos, problemas o cuáles han sido las reacciones de los abuelos que los han llevado al fracaso para que yo las pueda evitar, para que yo con ese conocimiento me ahorre dolor y me aumente placer y sepa cuál es mi tendencia emocional. Si yo sé que vengo de una familia enojona, que han matado, yo que sé, se han agarrado a puñetes, que han sido avarientos, que se han peleado por herencias, entonces yo entiendo que tengo que ir regulando mi egoísmo, mi individualismo, que tengo tendencia por memoria genética a caer en lo mismo. Entonces, si no quiero que la historia se repita, yo tengo que comenzar a trabajar en esa parte de mi enojo. Lo mismo, la capacidad de vincular la recompensa a eventos y acciones es la base de la supervivencia humana y animal. Por lo tanto, esas pequeñas historias de avance, de éxito, también son importantes conocer. Y tenemos circuitos en el cerebro que provocan que cuando ocurren ciertas cosas se produzca placer y tendemos a buscar esas situaciones que nos producen placer
y tendemos a rechazar aquellas que han producido dolor. Lo que les comentaba hace rato, más neurocientíficos lo vienen confirmando. Y para terminar, el cerebro no es una entidad fija, puede ser reconfigurado por nuestras experiencias y decisiones. Por lo tanto, ¿cuáles son las preguntas claves para descubrir mis heridas familiares y poder trabajar la historia de mi familia como metodología? Aquí viene la metodología que viene así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya está bien, ya sé que es importante, lo dice la historia, lo dicen los literatos, lo dicen los científicos, lo dice la biología, lo dice la cultura ancestral. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo llevo a la práctica esto en una aula educativa? Pues hay una materia que se llama autoconocimiento, donde aprendemos a convertir las adversidades en los desafíos en aprendizaje. Y una herramienta básica que se llama elaborar la historia familiar. Pero para elaborar esta historia familiar no es nomás dejar a los chicos a sus suertes y cuenten la historia de sus padres. Hay ciertas preguntas que pueden llevar a una investigación más detallada que nos va a llevar por el camino del autoconocimiento y de mover mis emociones y de ir fortaleciendo relaciones con mis padres. A veces no tenemos buenas relaciones con los padres, pero sí tenemos una tía, una abuelita, o por último, si yo no conocía a mis padres, no fui criada por mis padres biológicos, vengo de un orfanato o fui criada, yo qué sé, por algún familiar, pues esa persona que me crió viene a ser la representación simbólica de la mamá, que es la que me ha conducido en mi vida, si es que yo no conozco quiénes si me han abandonado, y esa persona masculina que ha tomado el rol de proveedor o de protector en el transcurso de mi vida. Porque al fin y al cabo nosotros por un tema de sinergia social, que ya no quiero entrar en este tema porque me voy a desviar, tenemos la tendencia a traer personas en nuestra misma frecuencia emocional y esto, ojo, que es un tema para otro taller. En ese sentido, las personas que yo traigo, que me voy a rodear, entre 5 o 7 personas, desde que vengo y encarno en este mundo hasta mis 7 años, son los moldes que van a definir mi manera de ser en la adultez, mi conducta. Entonces, es importante, si yo no conozco a mis padres biológicos o no sé cómo voy a acceder a la información, si yo me pongo a investigar la historia de vida de estas personas que me han criado, pues voy a encontrar muchas similitudes que me van a dar una percepción de qué cosas yo tengo que evitar para repetir, porque normalmente esas personas son las que definen mi vida y los errores que han cometido esas personas, pues yo también tengo que evitarlos. Así que no es excusa el no conocer a los padres o el no tener la información de los ancestros. Yo puedo conectar a las personas que me han criado, que han estado a mi alrededor, averiguar sus historias, puedo aplicarles también las preguntas, pues sí, y seguramente voy a descubrir muchos patrones de conducta que yo tengo que mejorar o evitar. Aquí están las 20 preguntas sobre las historias familiares que estos investigadores recomiendan. ¿Para qué? Pues para poder usar como metodología de investigación en escribir mi biografía, mi historia familiar, para poder encontrar esos patrones de conducta, de pensamiento, esas creencias que yo tengo que utilizar como conocimiento para llegar a mi autoconocimiento. Todas estas preguntas son preguntas muy puntuales que me llevan al origen, que me llevan a comprender el tipo de emociones que he recibido, el tipo de hábitos que he copiado, porque nosotros vamos creciendo y no tomamos conciencia que somos un reflejo, un espejo de la gente que nos rodea. No somos conscientes que tenemos neuronas espejo y que nosotros copiamos lo que vemos. Y aunque yo no lo haga de niña, lo voy a terminar haciendo de adulta. ¿Por qué? Porque de niña lo vi tan seguido ciertas imágenes que pueden ser violencia, que pueden ser morbo, que pueden ser abusos, que pueden ser maltratos, palabras negativas que quizás fui recibiendo que me dañaron la autoestima, que yo de niña me callaba, no lo hablaba, pero de adulto me viene una sensación de venganza, de revancha, de bronca y comienzo a tener problemas de carácter o por ahí soy una empresaria que maltrata a la gente o soy una persona que maltrata a los niños, que no tengo vocación de servicio o soy una esposa tóxica o un esposo aprovechador, infiel, etcétera, etcétera. No importa la crisis de conducta humana que lleve una consecuencia de dolor o sufrimiento, todo eso viene de hábitos que nosotros vamos copiando en nuestra manera de reaccionar y de vivir desde la niñez. Y estas preguntas nos van ayudando a conocernos, porque al conocer la historia
vamos a encontrar muchas similitudes, y aquí viene la parte interesante de los testimonios de las personas que lo aplican. Yo ahora esto lo voy aplicando en las conferencias que hago aquí en Bolivia, ya he hecho taller con esta presentación, y obviamente en un segundo taller, que la tarea es que hagan la historia, pues vamos viendo los resultados. Es un experimento social interesante donde uno puede llevarse muchas sorpresas de cómo las personas, no importa la edad, al hacer estas preguntas y hacer historias familiar, toman conciencia de aquellas cosas que tienen que mejorar como personas y de aquellas cosas que no quieren aceptar y que van descubriendo a través de su árbol genealógico que no tienen otro camino que cambiar porque si no van a repetir la historia. ¿Cuál es el objetivo? Trascender las emociones, transformar aquello que me duele en un aprendizaje para crecer y mejorar. Mejorar, ¿por qué? Porque quiero ahorrarme dolor, quiero vivir más en paz, quiero cumplir mis sueños, y para cumplir mis sueños y vivir en paz, pues yo tengo que mejorar el arte de las relaciones humanas. Cuando yo aprendo a trascender mis propias emociones, voy a tener la capacidad de mejorar mis relaciones humanas, porque aquella paciencia, resiliencia, tolerancia, comprensión, respeto, valoración, autovaloración que antes no la tenía, pues ahora voy a tener la fuerza y la voluntad de ejercerlo. ¿Por qué? Porque ya tengo la conciencia, ya mi cerebro racional se convenció solito, mi cerebro emocional se convenció solito al comprender, y es un cambio que viene de adentro para afuera. Y al yo mejorar el arte de las relaciones humanas, pues voy comprendiendo también cómo es el sistema de valores, cuáles son los valores que dirigen mi vida, cuáles son las personas que yo tengo que seleccionar en mi vida para poder tener esa misma paz en mi entorno. Y ahí vienen recién yo estoy capacitada para responder estas preguntas. ¿En qué me parezco? ¿Estoy haciendo lo mismo? ¿Pienso igual? Estas preguntas, si yo no conozco a mi entorno, a mis ancestros, que han estado antes que yo o que me han criado, pues difícilmente voy a poder responder. Por eso es que hoy en día existe mucha confusión en la nueva generación y existe una crisis de identidad en diferentes ámbitos, porque no hay conciencia de aquellos valores que han definido su árbol genealógico. Cuando yo comprendo de dónde vengo, quién soy, mi linaje, para qué es bueno, para qué es malo, o si no conozco a mi linaje, el entorno de la gente de mi entorno, cuál es la tendencia, qué cosas hacen mejor y qué cosas hacen peor, recién viene la aceptación, el amor propio, donde esto es lo que soy y de aquí yo voy a partir. Recién hago una aceptación total porque soy consciente que esos son los ingredientes que me han formado y no puedo cambiar eso. Eso ya está en mi sangre, ya está en mi memoria, ya está en mis venas o ya está en mi inconsciente. Si es que no biológicamente o de sangre no he tenido, no los conozco, pero ya está en mi memoria inconsciente, psicológica, emocional, espiritual, esos valores ya están improntados. Entonces, más fácil, al yo aceptarme, va a ser más fácil mi resiliencia, mi proceso de aceptación, mejor dicho, la aceptación me va a permitir ese proceso de crecimiento personal. Entonces mi autoestima va a ser mayor, porque cuando nosotros se nos baja la autoestima, cuando nos comparan o nos ponen de ejemplo otras personas, entre comillas, mejores que nosotros en ciertas áreas, entonces, como yo no sé de qué estoy hecha, yo me siento voluble, vulnerable, yo la voy a querer copiar a esa persona, pero yo no sé que esas personas tienen otros ingredientes que no hay en mi familia. Entonces, cuando yo soy consciente de que mis ingredientes son diferentes, yo voy a tomar con mayor prudencia y mi cerebro me va a poner un filtro y va a ser muy difícil que me sienta mal porque voy a comprender que ese ser humano que está brillando en un éxito es resultado de ciertos ingredientes que yo los tengo que crear. Y eso se llama conciencia. Eso se llama trascender la conciencia para ser mejor persona. Entonces ya vamos terminando. Esta capacidad de transformación viene a partir de la aceptación, cuando ya conozco mis ingredientes y recién puedo responder estas preguntas. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo evitar repetir la historia? ¿Y cómo cambiar la historia? Ya aquí viene mi misión de vida, aquí viene el camino el cual que yo voy a construir, que no importa la edad, pero es sabroso cuando uno ya sabe de qué está hecho, sabe para qué es bueno, para qué no es bueno, cuáles son mis tendencias genéticas, emocionales, espirituales, mentales. Entonces ya sé mis límites,
sé cuáles puedo traspasar y cuáles voy a necesitar ayuda, entonces recién yo puedo trabajar en mí y ese autoconocimiento pues obviamente me va a llevar a elevar mi frecuencia de emociones, a transformar la vergüenza, la culpabilidad, la apatía, el miedo en aceptación, voluntad, raciocinio y un proceso que puede llevar una vida entera. Entonces, ya conociendo, ya teniendo estas herramientas, cómo yo puedo aplicar este conocimiento de mi árbol genealógico o de las personas que me criaron o la historia familiar? En qué herramientas me puede servir? Y aquí te comparto ideas para aplicar las historias familiares como materia de autoconocimiento. Este famoso mapa de los sueños, ya mis sueños son más claros porque ya sé las tendencias que han funcionado en mi familia y aquellas que no. Ahí les muestro un poquito el mapa de sueños que yo hice cuando tenía mis 35 años, porque esta búsqueda yo la vengo de muchos años atrás, desde mis 14 años cuando tuve un intento de suicidio, que todo eso está en mi libro, en mi memoria autobiográfica. El famoso proyecto de vida. ¿Cuántos proyectos de vida han quedado en el papel y no se han concretado? ¿Por qué? Porque yo no soy consciente de mis dones, de mis actitudes, de mis valores, y todo eso uno lo comprende mejor cuando estudia su árbol genealógico. Hacemos todas estas herramientas sin conocer nuestra historia familiar. Entonces, si yo conozco mi historia familiar, va a ser más fácil diseñar mi vida porque voy a saber aquellas deficiencias que van a ser las trabas en el camino, que quizá las vivió también mis abuelos, mis padres o la gente que me crió, y voy a comprender emocionalmente hasta dónde yo puedo regular, qué puedo tolerar y qué no puedo para poder hacer un árbol de vida que sea más congruente, más tangible. Ahí hay más ejemplos. Todo esto son informaciones que se encuentran gratuitas en la red. Es cuestión de tener claridad en la búsqueda para poder encontrar lo mismo, el famoso Ikigai. El Ikigai, muchos nos quedamos trancados y lo hacemos. Yo me acuerdo cuántos años no he hecho el Ikigai y cambiaba porque yo misma no era consciente de las habilidades que tenía. Yo recién, imagínate ahora, esta claridad que tengo, la he tenido que trabajar desde mis 14 años, que me vino la primera crisis seria cuando me quise quitar la vida, pues sí dije, ¿para qué vine a este mundo? ¿Qué pasa? No le haya sentido a nada, claro, porque no entendía de qué madera estaba hecha y no sabía, inclusive, que los intentos de suicidio era parte de la historia de mi árbol familiar. Yo cuando me pongo a investigar, les descubrí muchas ancestras, muchas mujeres que vivieron situaciones muy complicadas, de historias, de etapas de historia de mi país, donde quisieron en algún momento quitarse la vida. Yo no sabía que era. Entonces, cuando yo entendí esa historia, me quité la culpa de que yo era mala persona. Dije, wow, eso es tendencia a mi familia. Entonces, yo tengo que trabajar mi parte psicológica, mi parte espiritual, mi parte emocional. Así fue que yo inclusive hasta comencé a acercarme a una vida espiritual más pura, más profunda, porque entendía que ese era mi salvavidas, que si yo no lo hacía, podía repetir la historia de autodestrucción. Lo mismo en la rueda de la vida, es si yo no conozco los valores de las personas que me han criado, de mis ancestros, de mi árbol genealógico, difícilmente voy a poder hacer una rueda de la vida que sea congruente, voy a hacer la que me convenga. Entonces, a mayor información, hay mayor conciencia para poder encontrar el propósito de vida, la misión, definir los sueños y obviamente pues construir esa vida a largo plazo, que es lo ideal. Llevamos 13 años, la mayoría de acuerdo a la malla curricular, 3 años en el colegio, a veces salimos más perdidos, como hay un dicho chistoso aquí en mi región, dice, más rayados que pijama, las pijamas, esas pijamas rayaditas, ¿no? Más rayados que pijama y más confundidos que un montón de olas de tormenta. Entonces, la visión a largo plazo viene cuando yo tengo claridad dónde me encuentro, qué herramientas tengo una total aceptación y conocimiento de mis ingredientes y de lo que estoy hecha. Y de esta manera yo recién puedo pensar en una reprogramación de vida porque ya sé lo que tengo que evitar, sé lo que tengo que mejorar y sé qué es lo que me favorece que tengo en mi familia. Bueno, queridos amigos, ahí les dejo mi página web, ahí les dejo mi libro estrella hasta ahorita, Sobreviviendo al Sistema Educativo, que es el que me ha abierto las puertas de la investigación. Cualquier cosita a través de, ¿dónde dejo de compartir? A través de la Universidad Montessori me pueden ubicar. Y bueno, pues espero que les haya servido esta presentación. Está hecha con mucho cariño para generar conciencia, bajar los intentos de suicidio, evitar que esta nueva generación sea víctima de los negocios ilícitos, de la corrupción, de la trata de blancas. Todos estos jóvenes que terminan en su desesperación buscando y aceptando propuestas es porque no han dejado de creer en sus propias herramientas como seres humanos, como personas. Si nosotros empoderamos estas áreas de su vida,
va a ser más fácil encontrar gente que esté dispuesta a caminar 30 años para lograr sus metas. Ese inmediatismo de querer conseguir las cosas de la noche a la mañana, en un año, quiero hacer en 5 años lo que otros hacen en 40, esa mentalidad es la que está haciendo daño para que muchos jóvenes en la nueva generación sean víctimas de su propia vulnerabilidad y de sus propias decisiones. Si somos conscientes de que la vida es un proceso y que no importa el tiempo que pase, sin ponerle fecha de vencimiento, comenzamos a vivir ese proceso de autodescubrimiento, no vamos a sentir que el tiempo pasa. Les va a pasar como me ha pasado a mí. Yo estoy por cumplir 51 años dentro de poco. Hoy es que estoy grabando esto el 29 de marzo, el 5 de abril, y siento que estoy recién comenzando la mejor etapa de mi vida. Me siento internamente en mi energía joven porque estoy descubriendo lo que soy y de qué estoy hecha. Así que con mucho cariño, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Muy bien, pues agradecemos a la licenciada Solia Marta Centeno por su participación en este importante Congreso Internacional de Estancias. Y bueno, le haremos llegar su reconocimiento que dice así, licenciada, es Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Cámara de Diputadas, 46ª legislatura, Universidad West Hill, Universidad Montessori de México, Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 188, Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Solia María Centeno Castro, miembro virtual de la comunidad de estudiantes de Chum Dam Yem No, con sede en Jerusalén, Israel, por su participación como ponente en el Cuarto Congreso Internacional de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, con el tema El estudio de los ancestros familiares como metodología educativa de autoconocimiento, transmitido desde la Sala Internacional Dr. Julio Cortázar Terrazas de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE y con la firma de los avales antes mencionados. Muchísimas gracias, se lo haremos llegar. Gracias por su participación.